Conmoción causó la muerte del sacerdote Baldo Santi, representante de la Pastoral Social Cáritas Chile por 47 años e impulsor de la clínica Familia, donde trabajó en el cuidado de enfermos con SIDA. Para conversar sobre su legado está con nosotros Óscar Contardo, escritor de Raro, una historia gay en Chile, en la que hace mención precisamente al trabajo que desarrolló este sacerdote. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Óscar, conversábamos antes de comenzar la entrevista esta importancia que tiene Baldo Santi en un momento que era sumamente complejo para atender o para lograr atención a los enfermos de SIDA. Sí, hay que pensar el contexto en el que aparece la acción de Baldo Santi. Era un país en dictadura, fines de los 80, un sistema sanitario que no estaba preparado, ni se estaba preparando, o se preparó muy precariamente para la atención de los enfermos de SIDA, una enfermedad en ese momento mortal. Y una iglesia en general muy obsesionada con la sexualidad. Baldo Santi de alguna manera cubrió el vacío que existía, el vacío institucional, para acoger a estos ciudadanos enfermos que estaban condenados a una muerte terrible y a un abandono social. Y además, creo yo, también cumple un rol social en términos de que en ese minuto los enfermos de SIDA eran también abandonados por sus familias, ¿no? En ese minuto lo usual era el abandono, y lo usual en términos transversales. Estamos hablando de una sociedad que le dio la espalda a los enfermos de SIDA, en general, en dictadura y después en democracia. El cura Santi acogía a la gente sin preguntarle cómo se había contagiado o su orientación sexual. Él hizo lo más profundamente cristiano que se supone que hay que hacer, que es ayudar al prójimo. Frente a eso estaba el vacío institucional de un Estado que no se hacía cargo de esta crisis sanitaria y de una sociedad que tampoco quería hacerse cargo, claro, que no lo veía con... Él además acogió a los más pobres, a los más marginados. La gente que llegaba a Cáritas llegaba por una tradición ya antigua, que era que los más pobres acudían a esta institución de la Iglesia cada vez que había una catástrofe. O sea, ya vemos un vacío institucional anterior. Claro. Cada vez que había un terremoto, cada vez que había una inundación, los más pobres acudían a Cáritas. Y así fue como llegaron los primeros enfermos, sin ninguna información, buscando algo de ayuda o algún tipo de consuelo, donde el cura Santi. Llegaron a su casa, a la calle Vergara, en el centro de Santiago, y ahí empezaron los primeros problemas, porque los vecinos empezaron a darse cuenta de que estaban recibiendo gente que estaba enferma. Claro. Y bueno, y la alarma que causó eso se vio en Rayados, amenazaron al cura. Y además que en ese minuto, creo yo, se relacionaba mucho la enfermedad de SIDA con homosexuales. O sea, había una discriminación muy fuerte, claro, en ese minuto. Se suma a la discriminación tradicional hacia las minorías sexuales en Chile, se suma este baldón, que es esta enfermedad contagiosa y mortal. Entonces se hace sinónimo, en el fondo. Las dos cosas se hacen sinónimo y no había escapatoria. La gente no podía contar que estaba enferma. Los hospitales, muchos no aceptaban a enfermos de SIDA. En los primeros casos los aislaban. Los primeros años hubo hasta casos en el que hospitales, doctores, enfermeras no querían atender a los enfermos y una vez que morían se quemaban la ropa y la cama en la que habían dormido. Hubo casos más terribles, como un enfermo en Chiguayante que después de que sus vecinos supieron que estaba enfermo de SIDA, quemaron la casa. Ese era el ambiente, y a ese ambiente se enfrentó Baldo Santi. Claro. Y eso es lo que hace más valorable su actitud. Y además también, de alguna forma bypassea quizás la doctrina de la Iglesia en esos años. La Iglesia ha tenido conflictos con la sexualidad en general, eso lo estamos viendo cada vez más evidentemente. Yo creo que el SIDA de alguna manera hace que se aceleren esos conflictos con la sexualidad, esos conflictos de la Iglesia Católica.
en ese momento empiezan a aparecer las declaraciones que de la autoridad de la Iglesia, de la jerarquía, llamando a atender a los enfermos, pero por un lado hacía su llamado y por otro lado frenaba cualquier política sanitaria de prevención del SIDA y la siguió frenando en democracia. Yo recuerdo que el año 90 el primer ministro de salud del gobierno de Aylwin, un médico que en una entrevista se declaró como muy católico, citó una frase que era algo así como no haremos campañas masivas porque no valen la pena, porque ni a las prostitutas ni a los homosexuales se les engancha por televisión. Ese tipo de frase era la moneda común en el momento y estaba muy asociado a los prejuicios, pero también estaba muy asociado a una hostilidad de la Iglesia frente a una minoría que estaba sufriendo una catástrofe sanitaria. Yo recuerdo también, y también hay en entrevistas y en documentación de congregaciones que expulsaron a sacerdotes enfermos de SIDA y de hospitales que no los quisieron atender. ¿Y cómo se enfrenta entonces en este escenario Baldo Santi a esa política institucional, social que restringe toda ayuda? Baldo Santi hizo una actividad valiente que era acoger a los enfermos, soportar la hostilidad ambiental, soportar las amenazas de los vecinos, primero en el centro, después en la casa de acogida que abrió en Ñuñoa, incluso de las autoridades municipales. Pero nunca se metió públicamente en temas más allá, que cuestionaran la autoridad de la Iglesia sobre esos asuntos. Yo creo que esa era la actitud más inteligente. Su trabajo fue atender y enfrentarse a esa crisis sanitaria y darle cuidado a esas personas. Ahora, tú me decías que entrevistaste a uno de los dos sobrevivientes de los primeros pacientes que llegaron. ¿Cómo recuerdan ellos? Claro, hay que entender un poco que la enfermedad fue cambiando. Claro. Se transformó de una enfermedad mortal en una crónica. Todo cambió y de hecho la clínica familia se transformó en una clínica de acogida de enfermos de distintos tipos de enfermedades catastróficas. Claro. Bueno, de las primeras personas que llegaron a esa clínica solamente hay 2 personas vivas y uno de ellos yo lo pude localizar y entrevistar. ¿Qué recuerdos tienen ellos de el recuerdo era una indefensión total, una resignación, y era el sentir de que era el único lugar donde ellos podían morir. Porque en el fondo era como... en el fondo era un moridero. Claro. Era el único espacio en el que socialmente ellos podían morir con cierta dignidad. Claro. Era gente, por lo general, muy marginal. De hecho, los 2 primeros habitantes de esa casa de acogida que quedaba en Ñuñoa eran un hombre y una mujer que llegaron con su guagua. Los 2 se prostituían. Y esa niña, entiendo que está viva, la guagua, que fue dada en adopción a una familia italiana, porque la única forma de que recibiera un tratamiento que le diera posibilidades de vida era sacarla del país. Claro. Baldo Santi en ese sentido fue, no sé si llamarlo un visionario, pero sí una persona que estuvo más adelantada a los tiempos que a él le tocaban vivir, ¿no? Yo creo que mucha gente habla de un santo y a mí esas categorías religiosas me resultan sumamente incómodas y sospechosas. Yo creo que él fue un hombre justo y valiente, que merece ser recordado y que la Iglesia Católica como institución debiera tenerlo como ejemplo, especialmente en estos tiempos. Sí, porque además combate no solamente la discriminación de una enfermedad, sino que también que una enfermedad que en ese minuto está fuertemente asociada con la homosexualidad. Que en Chile era un tema prácticamente tabú hasta hace muy poco, hasta hace menos de 5 años. Claro. Sí, fue una persona que fue cristiana en el sentido más profundo de la palabra y que hizo decisiones éticas, que tomó decisiones éticas en un momento en el que las normas morales arbitrarias eran generalmente lo que primaba.
Y eso es lo que te hace a ti en el fondo hacer este cruce en el Sí, y a mí libro, me ¿no? parecía muy justo incluirlo porque él hace un aporte a la memoria de una historia de una minoría discriminada y de muchos muertos, muchas víctimas de las que no sabemos nada. Óscar, muchas gracias por haber venido Gracias a a ti por CNN invitarme. Chile. Usted siga informándose con nosotros, vamos a una pausa y ya regresamos.